Con Graciela Carta y Pablo Marín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. En el aire otra vez, otro jueves. A mí me suena siempre raro eso de estar en el aire, ¿no? Es como que seguro estuviera flotando. Claro, lo más vale que estar en el aire que estar con los pies en la tierra cada vez más, ¿no? Está bien. Bueno, hola Graciela, hola Laura, hola nuestra invitada Clara que está con nosotros aquí en el estudio. Una agradable, cariñosa visita. Así que va a ser un programa hecho a 4 voces y 8 manos. Como los conciertos de piano, 4 manos. Bueno, en realidad estábamos conversando antes de salir al aire con Pablo, que siempre hacemos como una introducción para rescatar un poco los acontecimientos de la semana que nos importan, ¿no? Que nos atraviesan como ciudadanos, más allá de los intereses estrictamente de nuestras conversaciones sobre educación, aunque no es tan lejos de eso tampoco. Claro. Pero bueno, decíamos que hay sucesos o acontecimientos que se reiteran, que son preocupantes y problemáticos, como por ejemplo la represión salvaje en la marcha que hizo la sociedad por los discapacitados. Yo cuando vi unas imágenes que seguro la vieron ustedes, de un señor que tiene una discapacidad que no tiene manos, avanzar sobre él, la gendarmería con los escudos y con ese vestimenta de Robocop que vienen, porque la verdad que no saben ni quiénes son, y aparecer un señor tercero ahí para rescatarlo porque lo estaban por llevar por delante. Pensé, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Bueno, yo vi un recorte de un video en el que Trebuch, este periodista de La Nación Más, le entrevista a una señora y la señora dice: yo había conseguido por fin que para mi hijo haya una escuela que lo acepte y que lo reciba, y ahora le sacan el subsidio a la escuela y también me sacan a mi familia el subsidio para pagar la escolaridad de nuestro hijo. Dice, lo único que faltaría es que me peguen ahora. Y Trebuch, siempre poniendo cara de canchero como suele hacer, y además, obviamente, del lado del gobierno, dice, no te van a pegar. Y a los 2 minutos muestran cómo al marido le pega a la gendarmería. Claro, hay una cosa de brutalidad, de crueldad que ya lo venimos hablando, ¿no? De establecerlo como regla, como pauta. Es como un escenario que se repite sin ningún tipo de problema, ¿no? Con naturalidad. No obstante eso, también hay otro hecho, ¿no? Que nos preocupaba y que habíamos comentado, y que es la reacción legislativa frente a justamente las formas legales que estos reclamos toman, y que se trata de aprobar la ley de discapacidad, el supuesto Garrahan, el de las universidades, que ayer fue una sesión especial para eso. Bueno, digamos que los diputados, todos los diputados y diputadas de la provincia de Misiones, de todas las fuerzas políticas, no votaron, no avalaron ninguna de las medidas, digamos, a favor. O sea, en algún caso votaron a favor del veto del presidente al financiamiento universitario, o estuvieron ausentes, pero ninguno votó a favor del financiamiento de las universidades públicas. Y después, cuando fue lo del Garrahan, a pesar de que el candidato en primer lugar de la lista de diputados que se va a presentar ahora en octubre, el doctor Herrera Watt, llamaba a que voten a favor del Garrahan, ninguno votó. Y entre los que están de diputados que no votaron está el exintendente Oberá, médico también. Sí, médico. Fernández. Sí. Uno no puede entender, porque independientemente de, no hablemos de facción política, hablemos de lo que la sociedad está reclamando a toda voz y con justicia, que no puede dejarse de ver como un reclamo justo
que se desfinancie la salud y una institución como el Garrahan es algo imperdonable. Ahora, pese a todo este panorama que empezamos diciendo como negativo, yo quiero decir, como hablábamos recién también, que ayer hubo una derrota. Sí, claro. Hubo una derrota, porque salieron todas en contra de las ideas y de las decisiones del gobierno. Y también quiero decir que se empieza a notar cada vez más una cosa que escuchaba ayer en las declaraciones de los diputados, la debilidad argumentativa del gobierno, ¿no? La pobreza política para sostener sus posiciones. Y yo creo que la sociedad ya no está en condiciones de aceptar, como siguen sosteniendo, que el kirchnerismo tiene la culpa. Y de sabes todo. que me parece, Graciela, también que esa pobreza de argumentación, que la tuvo siempre, pero ¿qué pasa? Antes tenían los negociados por atrás que le daban los votos. Claro. Entonces ellos decían, bueno, no importa que digan cualquier pavada, total después levantan la mano los libertarios, los del PRO, los que decían que había que darle las herramientas al gobierno, y con eso lograron aprobar la ley de base y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Ahora son muchos de esos, no están levantando la mano. Claro. Porque hay gobernadores que están preocupados para que, ojo, con los de mi provincia que voten en contra y después a mí se me vuelven contra las elecciones provinciales. Bueno, hay situaciones de crisis en las provincias graves. Acá, por ejemplo, celebro como buena noticia que hubo un encuentro para trabajar el tema previsional. Sí. La provincia de Misiones tiene una deuda enorme en la caja previsional y por lo menos se denuncia esa deuda, por lo menos como base para reclamarla. Pero bueno, son situaciones que se van dando en un panorama político difícil. Bueno, y entonces volvemos un poco a lo que siempre decimos, que nuestra radio, la 99.3, es una radio comunitaria, es una radio que no tiene financiamiento, por su postura política no recibe financiamiento ni del Estado Nacional ni de la provincia, así que si vos querés seguir escuchándonos, seguir escuchando esta radio con su mensaje crítico, tenés que ayudarnos como puedas. Entrás a la página web de la 99.3 y ahí buscas en cómo hacerte suscriptor y cómo podés aportar, y será siempre bien agradecido todo lo que puedas hacer para colaborar. Y la otra cuestión, como siempre, si querés mandarnos un mensaje, si querés mandarnos algún comentario sobre los programas, sobre temas que te puedan interesar para el futuro y que podamos nosotros armar algo de eso, podés comunicarte al 3764, mandar un mensaje. Por favor no mandes audios porque nosotros los audios no los podemos pasar al aire. 3764-763712, repito el número, 3764-763712. Bueno, y la semana pasada, como cada semana, vamos tratando de abarcar alguna temática para conversar, para poner el tema, porque la idea no es cerrar los temas, sino abrirlos para seguir pensándolo. Y me pareció que el tema de niños y jóvenes en los medios de comunicación, aunque parezca traído de los pelos, yo creo que está en mucha vinculación con esta necesidad que tenemos como sociedad de formar una ciudadanía activa, una juventud participativa, no solo discutir la edad en la que tienen que votar, que no es menor la discusión, o por lo menos haberlo establecido no está mal, pero sí abrir un espacio más amplio en las comunicaciones, en las instituciones escolares, en los medios, para que los jóvenes tengan más protagonismo, ¿no? Recuerdo que leía una estadística que hablaba que los niños y los jóvenes aparecen en los medios de comunicación como noticias, en general con temas policiales o con situaciones de violencia o de accidentes, o temas como, por ejemplo, un artista se divorcia y entonces los niños, claro, ¿qué irá a pasa pasar? con los niños? O los jóvenes que se drogan, o los jóvenes que toman, o los jóvenes que tienen accidentes. En realidad sabemos que hay un caudal de juventud y de niñez y de niñeces absolutamente diferente, activa o con la posibilidad de desarrollar sus potencialidades. Justamente al final
vamos a tocar el tema de Montessori, ¿no? Sí. Y Montessori, que como pedagoga a mí me encantó leer mucho sobre ella porque hay una cosa interesante que ella dice cómo la educación tiene que despertar esas potencialidades que tienen los niños y los jóvenes, ¿no? Que esa es la tarea, despertar esa potencialidad. Y creo que cuando hablamos de educación hablamos también de medios de comunicación, de experiencias de formación en la comunicación. Y bueno, y tenemos acá en el estudio a alguien que además de estar cebando unos ricos mates, se llama Clara Urrutia, es una educadora con una experiencia en hacer radio con niños y por eso, bueno, le invitamos, aceptó la invitación, va a estar con nosotros durante el programa y también nos va a contar una experiencia que hizo durante varios años en otra radio, en la 98.7, la FM de la universidad, haciendo radio con niños. Claro, la experiencia de Clara es de qué año, Clara? Empezamos en el 96, 97, estuve pensando todos estos días, bueno, perdón, no dije buenas tardes, mal hecho. Yo en realidad tenía la idea, a mí siempre me gustó leer en voz alta, de ahí vino, y yo quería hacer un programa para leer cuentos, ese era el objetivo, digamos, acercar un poco la literatura, qué sé yo. Y vivíamos en esa época, vivíamos con Pablo y nuestro hijo en un barrio de Liproda y había muchos niños. Claro. Entonces a mí se me ocurrió invitar a una niña, María Lía se llama, pero decía María Lío porque era muy terriblita. Y bueno, y ahí con María Lía empezamos y bueno, y después, casualmente, porque de verdad fue absoluta casualidad, yendo de casa al centro, me encuentro con una profe, era en plena época de la ley federal, porque hacíamos los cursos que venían en los libros verdes del plan social. Y bueno, y yo hice un curso de oralidad con Gloria Fernández. Y me subo al cole ahí en el barrio y venía Gloria con un hijo, Gabriel, que tenía en ese momento creo que 8 o 9 años. Bueno, comenzamos a hablar, qué sé yo, y yo le digo, mirá, estaba recién empezando. Y entonces le digo a Gabriel, ¿no tenés ganas? Le digo, ¿yo no te gustaría participar? Sí, me dijo. Y bueno, al otro sábado ya vino Gabriel y Mariana Artieda, y otros tuvieron de principio a fin, digamos, hasta que se pusieron medio adoles y yo ya como que la adoles ya no era lo mismo. Vos sabés que te explico que tenían otros intereses. Que vos planteabas que fuiste una precursora, porque el jueves pasado hablábamos de cómo se impulsó todo ese tema de la radio y de la acción de las radios con los claro. en el gobierno, ¿en qué año fue? 2010, y ¿no? los gobiernos de Cristina, sí, 2010 creo que fue. Los gobiernos de Cristina, sí. Y nos contaban eso, ¿no? De cómo se instrumentó la radio escolar y que hasta el equipamiento, todo lo necesario mira, para poder desarrollar. Yo tuve otra experiencia, esta ya trabajando, o sea, formal, vamos a decir, porque esto era una cuestión personal, un deseo, digamos, que fue en la escuela en la que me jubilé, en la escuela 813, y antes había hecho otra experiencia de esta cuestión de expresarse, de comunicar, en la escuela 106, que es otra de la escuela en que trabajé, que tenía que ver con escribir cartas fue Pablo me hizo el buzón precioso. O sea que me acuerdo, Clara, de eso, porque yo iba con la claro, de la normal, sí, bien, claro. Y bueno, y ahí qué pasó, o sea, como todas las cosas, cuando no el proyecto no es institucional, cae. Claro, sí, es verdad. Y en la escuela, nosotros hasta conseguimos equipamiento en la escuela 813 para hacer la radio, pero la hacíamos en los recreos. Claro. Después vino la cuestión de la jornada extendida, pero no creció, digamos, el proyecto no creció por esta cuestión de no ser de todos. Claro. Y entonces que aportemos todos. ¿Por qué te llamó que no se apropiaron? ¿Por interés? Mira, ¿Por falta de compromiso? yo creo que hay un poco de las dos cosas. A veces uno tiene que estar, de algún modo yo lo siento así, tenés que amar eso que estás proponiendo. Y entonces, cuando se hacen de manera individual, o sea, yo lo hacía con otra compañera que las dos estábamos convencidas,
pero no alcanzaba con 2, ¿viste? Claro. Entonces, tanto en el trabajo con las cartas, por ejemplo, había que salir a repartir las cartas. Después una compañera del turno tarde me dijo, Clara, no podemos hacer entre los chicos, y también podían hacer nosotros. Sí, por ejemplo, en un momento tuvimos un problema, entonces reglas firmadas, decir, porque en realidad tuvimos un problema con una compañera que no le gustó porque los chicos le escribieron mal, digamos. Pero bueno, había, o sea, uno como docente y preparado tenía que saber que en algún momento habilitar la palabra tenía un costo, o podía tener un costo, y lo tuvo, ¿viste? Sí, claro. Pero bueno, como en ese momento la DIRE me reapoyó, continuamos con el proyecto. Pero después ya se fue debilitando por esta buena parte. Después yo me fui a la escuela en el 2000. Y bueno, y quedó ahí, nadie retomó, ¿viste? Nadie siguió con tu experiencia. Bueno, así que fíjense cómo nos estábamos acordando el año pasado, nosotros hicimos, cuando éramos no un programa, sino hacíamos una columna, invitamos a una colega, a una profesora, que ahora se radicó en Colombia, Lelia Yehue, que contó la experiencia de la Escuela Especial 45. Me acuerdo, sí, muy interesante lo que contó. Y que hicieron una radio comunitaria, o sea, radio escolar comunitaria, que eran esos proyectos que vos mencionabas, Graciela, de los CAP de actividades juveniles. Pero los CAS eran para las escuelas secundarias, que es lo que nos contó Darío Suárez en el programa anterior. Sí, tal cual. Esto era para programas de radios escolares de primaria, y en este caso de una escuela especial. Entonces la escuela especial tenía también la programación, pero se emitía en el barrio, se escuchaba en el barrio. Claro. Entonces escuchaban los padres de los chicos, los hermanos, los chicos hermanos, y eran chicos con dificultades, eran chicos discapacitados, pero también se sumaron otros que no eran discapacitados, y hay jóvenes, bueno, y también fue una experiencia muy interesante en el barrio A4 de Posadas. Así que bueno, hay, a veces, como hablábamos con Darío Suárez el otro día, con apoyo del gobierno en momentos muy importantes, como fue en el caso de los gobiernos de Cristina, de Néstor, y algo también en el gobierno de Alberto Fernández. Y Darío contaba que ahora están haciendo como acciones voluntarias para poder sostener los gastos y bueno, los insumos que le llega a la actividad. Y ese día también reflexionábamos con él y decíamos entre los dos que cómo nosotros vamos perdiendo esas experiencias, esa riqueza, porque todo eso requiere de un tiempo, de un proceso para que arraigue, como contabas vos, Clarita, ¿no? Hacer una experiencia que nadie continúa, y la verdad que siempre pareciera que estamos empezando de nuevo. Exacto. Y fíjense una cosa más que decíamos nosotros, como, por ejemplo, ese proyecto de radios escolares que venía con financiamiento y de apoyo del gobierno nacional, generó en la provincia de Misiones la red de radios escolares comunitarias. Sí, tremendo. Un montón de escuelas, más de 40 y pico de escuelas. ¿Y qué pasó? Empezaron a articular con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, profesores de la universidad, de la carrera de comunicación, de la carrera de educación especial, daban cursos. De hecho, a mí me invitaron para hacer un taller con la gente que estaba en varias radios del interior y de Posadas. Y bueno, y así se fue generando como redes de contención, porque en los talleres la gente se conocía y decía, sí, ¿vos qué estás haciendo? Ay, nosotros tenemos un programa de ecología. Ay, ¿por qué no nos mandan el programa, lo grabamos? Se genera una red de colaboración. Claro. Yo digo, ¿no? Cómo esto también representa la posibilidad de salir de la enseñanza áulica, el aprendizaje va más allá de romper los muros, ¿no? De alguna manera, para que el aprendizaje se relacione con la vida. Ahora, antes de seguir o volver a conversar con Clara sobre su experiencia, que nos interesaba hacerlo, vamos a contarles también que, buscando un poco por internet cosas acerca de esto, nos encontramos con que en la ciudad de Buenos Aires, para empezar, pero parece que con intenciones de después expandirse en el país, aparece una experiencia de streaming
pero es una experiencia en la cual los niños, las niñas y los adolescentes aprenden las tecnologías para hacer, por ejemplo, streaming. Así que vamos a escuchar unos minutos un audio que habla sobre eso. Llegó a Buenos Aires. Y vos me dirás, ¿qué es Sumo? Vení que te cuento. Sumo es un programa educativo no formal gratis que nació en Armenia y ahora llegó a Buenos Aires. Si tenés entre 12 y 18 años y vivís o estudiás en la ciudad de Buenos Aires, podés aprender programación, animación 3D, producción musical, creación de videojuegos y muchísimas cosas más. Se trata de cursos que se dan de lunes a sábado, de 8 a 20 horas. No están Barracas, pero que pronto va a estar también en Núñez y en Chacarita. ¿Qué tenés que saber? Nada, solamente tenés que tener ganas de aprender. Computadoras de última generación, profes que te acompañen y te enseñan, todo paso a paso. Y que lo que hace es que te conectes con gente de tu edad, con tus mismos intereses y compartas momentos. No para llevarte un diploma o una buena calificación. Te vas con un portfolio lleno de trabajos. Te inscribís en la web, esperás que te llegue un mail y venís a Sumo, que de manera gratuita disfrutás de un espacio increíble. Sumo ya recorre el mundo, está en Berlín, en Zúrich, en París y ahora también en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a tener que ir a anotarnos ahí, Pablo, para aprender a hacer esto. Sí, no para aprender a hacer streaming, porque lo que decía, porque le tenemos que contar a Clara que nos estaba faltando un auricular para que ella escuchara, así que no escuchó eso, que lo que cuenta aquí Luli Trujillo, que es la locutora, la periodista que presenta la experiencia, y cuenta que se están haciendo esos talleres donde le enseñan a los chicos a usar las tecnologías, a usar y todo eso, que nace en Armenia y que ahora hay lugares en Berlín, hay en varios países de Europa, y ahora llegó a la Argentina. Así que también podemos ir a aprender streaming a Berlín, por Eso sería ejemplo. interesante. Me anoto ya. Vamos. Acá Laura ya está renovando el pasaporte. Vamos a la operadora, lo llevamos a Bueno, pero lo que pensaba cuando escuchaba el anuncio es que, bueno, hay una tendencia, lástima que seguramente pasará el tiempo, ¿no? Y se masificará, que viene batallando como idea hace rato en la enseñanza y que cuesta tanto llevar a la acción, que es que el aprendizaje debe tener como protagonista al joven, al niño, que la experiencia es la base del aprendizaje, que la interacción con el objeto de conocimiento debe ser directa entre el niño y en todo caso el maestro, el profesor es un mediador, el que armoniza las condiciones, que genera las condiciones favorables para que ese contacto sea bueno y sea próspero, digamos, en el proceso. Pero no sé, ojalá lo veamos, Pablo, antes de entrar nuestra declinación, porque antes de entrar al programa hablábamos de que nos estaba un poco molestando que nos digan siéntese abuelo acá en el colectivo. No. Bueno. Pero mira cómo son los modos de percibir. Mi mamá un día me dijo a mí, tengo muchos nietos ahora. ¿Y de dónde? Le digo yo. Y vos subió al colectivo y todos te dicen, siéntese abuela, siéntese abuela. Entonces, tengo muchos nietos, ¿viste? Espera, pero si empiezan a reclamar los nietos a fin de año, ahí te... Ahora cuando hagan la sucesión de los bienes de la mamá de Clara, aparecen 10 nietos. No, pero lo del concepto de abuelo, para no irnos tanto del tema, pero esta cuestión de cómo se denomina la persona mayor es lo que se cuestiona. Sí, bueno, ser mayor no es un problema para a mí, nada. la verdad a mí no me molesta, No, pero bueno, bueno. todo es una cuestión. Bueno, vamos a decir que el programa que Clara hacía en la radio universidad se llamaba La Tarasca. ¿Por qué se llamaba así? Es santafesino, es una cuestión. No, bueno, yo sé, en el barrio donde yo vivía, en mi familia, bueno, cada cometa, digamos, pandorga, como le dicen en Mendoza, o barrilete englobaba todo. Bueno, nosotros teníamos el barrilete, era el que tenía la formita con los flecos, sí, tipo el de la boligoma. Claro. Ese era el barrilete, el rombo ahí.
Y después teníamos el medio mundo, que era la parte de arriba como una estrella, bueno, la estrella, y abajo era redondo, y tenía lo podías hacer subir y sonaba. Soplaban, ahora no me sale el nombre ahora. Bueno, y la tarasca era la cometa elemental, digamos, era un cuadrado, y se podía hacer con diario. Era un cachito más pesada con diario, pero como no, sí, el hilo velero. Y bueno, y yo para hacer la cola. Ahora bien, hablemos un poco de irrumpió la economía del mercado y ahora te lo venden y son todo de plástico, ¿viste? Y sí, pero hace mucho está con nuestro. Y no, te termino de contar. Y como yo me gustaba una canción que estaba en el álbum de Por Suyeco, que cantaba María Rosa, yo le decía, remontame en un barrilete, quiero volar, quiero soñar. Y bueno, y yo pensando, qué sé yo, la tarasca era como que me daba esa posibilidad de elevarte y de ver, qué sé yo. Siempre fantaseé yo con cómo se ve de arriba todo. Bueno, y de ahí vino la tarasca. Te digo porque te pregunto fundamentalmente porque me interesa saber, pero también porque la tarasca también significa el dinero. Claro. Sí. Sí. Digo, no debería por ahí. Y bueno, es como un regional. El lunfardo, la tarasca. Sí, la guita. La villuca, la guita. Totalmente. Y te digo que alguna vez lo buscamos en el diccionario y en algunos lugares encontramos cuando Diego era chico, que no me acuerdo que buscamos. Vamos a contar una anécdota familiar. Ahora ella dijo, cuando Diego era chico, pasaba lo siguiente, el programa salía los sábados a la mañana y Clara se tenía que ir el sábado a la mañana y Diego quedaba conmigo. Entonces yo le decía, ¿por qué no vamos a escuchar el programa del radio que está haciendo mamá? Yo no quiero escuchar eso, yo no quiero escuchar eso. Se enojaba porque la madre lo dejaba, ¿viste? Entonces... Mira, y continúa la anécdota. Pablo justo empezó su maestría y viajaba los sábados, entonces yo busqué la persona que lo cuidaba a él, o una prima, no sé, y un día ella puso ahí está la vieja loca, vamos a ponerle, pero dijo algo más fuerte cuando yo empecé a hablar. Estaba enojadísimo. Nunca quería ir, no, él nunca. Él no quería ni participar, nada. Y decimos para, por supuesto, la audiencia que no nos conoce y no tiene por qué conocernos, que Diego hoy es periodista. Mira, la mamá viste que estaba compitiendo como en el campo de los medios. Ay, no tanto, ¿Y de qué edad eran los niños que participaban, Clara? Y bueno, Gabriel, entre 10, 9, hasta 11 más o menos comenzamos ese grupito. Por eso te digo que después se fueron poniendo adolescentes y ya empezaban otra. ¿Y la producción, el guión, era armado con vos los chicos? ¿Cómo se Mira, vos es que estuve pensando todos estos días, porque la verdad no me acuerdo. Lo que recuerdo, y como acá decía, en una nota que les traje a ellos que dice chicos de Radio Gabriel, como su mamá era profe de letras, fueron a hacer un viaje a Buenos Aires a la feria del libro, la feria interna, y ahí es que él se acerca a Z12. En ese momento la revista Z12, que era de ¿cómo es? Del página a Z. Y entonces fue al stand y ahí le hicieron una entrevista a Gabriel y siempre recuerdo porque él dijo, y yo fui, hablé nomás y él contó cómo nos conocimos y decía la señora con la que estamos. No, ni siquiera se acordaba que era docente, nada. Se conoció con mi mamá en un curso y me invitó. Y bueno, y estaba Mariana, como yo iba, los sábados había un programa de tango y Miguel la llevó a su hija, o sea, nos fuimos juntando. Y bueno, hablábamos, ahí más o menos yo era en realidad la que armaba, una guía. Pero entre todos. Por ejemplo, me acuerdo una vez había elecciones a intendentes y le fuimos a hacer una nota a Galeano, que tenía el búnker ahí por la Corriente, que después fue uno de los candidatos. Y ellos estaban felices, ¿viste? Después fuimos también al Defensor del Pueblo, o sea, conversábamos un tema y tratábamos de buscar o de ver con alguien.
pero lo que más le gustaba a ellos era, se divertían con la revista y cada uno buscaba un pedacito de la sección. Hacíamos un horóscopo trucho, como después vino ahí también en la revista. Quería decirte que cuando leí la nota que nos trajiste, que habla del programa, me interesó mucho esa parte cuando dice que estaba como principio del programa, ponía a los niños a la búsqueda de argumentos o de fuentes, que no era una cosa de decir por decir. Y lo rescato particularmente porque en esto que estamos siempre conversando con Pablo, que ahora hay un mundo de streaming y está muy bueno, pero he escuchado algunos donde es como hablando sin saber, viste ese programa en televisión, dicen cualquier cosa sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de argumento sólido, sin fuentes, y me parece que eso también hay que tener como presente cuando se ingresa o los ingresamos a los chicos y a los jóvenes a la comunicación, porque eso es el valor de la palabra, la responsabilidad de la palabra. Estoy hablándole a otro y entonces me hago cargo de lo que digo y tengo que ser responsable de lo que digo. Debo decir cosas que tengan asidero, que tengan fundamento. Sí, totalmente. Y por otro lado, como nosotros trabajábamos con un material, yo siempre les decía, es una cuestión de respeto, porque no estamos inventando, no estamos nosotros produciendo, sino que alguien trabajó, nosotros como que lo contábamos, lo decíamos, pero no era nuestro eso. Sí, las preguntas, sí, los reportajes que hacíamos, eso era un trabajo que hacíamos con los chicos. Pero trabajo, y yo soy una fana de eso, de respetar la palabra del que tuvo la idea, lo escribió, lo desarrolló y yo lo puedo utilizar. Como esa fuente. Totalmente. Y además el hecho de ir a las fuentes también da sostén a la palabra propia, que es un poco lo que uno busca, ¿no? Que la persona tenga seriedad a una opinión o Ahora, y vos como docente que fuiste, como educadora que al día de hoy todavía te sentís y participas en actividades, ¿qué pensás que aprendían los chicos? En realidad a mí lo que más me fascinaba de ellos era que estaban como liberados, como que no era la cosa del aula. Lo que vos decías hoy, sí. Y entonces, bueno, desarrollaban su capacidad de, por ejemplo, Gabriel era un enamorado de todo lo que tenía que ver con el universo, entonces él investigaba y ese día venía y nos contaba, o sea, ellos mismos buscaban lo que les gustaba, y yo siempre con mi cuenta. Claro, la desenvoltura, ¿no? Los niños van a medida que se abren a otros. Sí, por supuesto. Y los niños pequeños, ¿no? 9, 10 años son niños pequeños. Y sí, ¿no? Están en etapa para ir. Vos sabés que, Clara, esta es la ventaja que tengo yo de conocer al entrevistado bastante. Bueno, no sé. No, pero lo que voy a contar tiene que ver también con cosas que tienen que ver con los niños y con la oralidad y todo, que fue una serie de programas de televisión que hizo Claudio Domingos para Canal 12. ¿Qué hace? Y Calidoscopio, que sigue haciendo al día de hoy, y en una etapa 20 años ahora trabajaban con una librería que promocionaba una partecita del programa e iban a leer cuentos infantiles, así que Clara, pero también otra cantidad de gente que leían, docentes, qué sé yo. Y porque el programa de Claudio iba mucho a las escuelas, entonces de ahí también el contacto y después los invitaba. Claro, y estaba pensando cuando hablaban de contar cuentos y siempre relacionando con momentos de la educación que fueron mejores que que hubieron programas de abuelos cuentacuentos en la escuela, y narradores también. Bueno, la Biblioteca Popular tenía, no sé si sigue, un programa. Yo creo que ahora se cortó, que lo pero no sé. Verla Dubovici. Claro, cuando ella estaba. Pero estuvo muchos años, iban abuelos o personas, digamos, de cierta edad, de la cuarta o de la no sé cuál, iban a las escuelas también. Bueno, después desarrollaron otra
que ya no era destinado a los niños, sino que iban a contar a los lugares donde había personas internadas en sanatorios. Y nosotros hicimos una experiencia en la Facu, eso, con una de las cátedras, y fuimos a Villa Lanús también. Mira, y una vez yo estaba dando clase ahí en la escuela, y viene la directora y me dice, mira, se presentó en la dirección una persona y quiere hablar con los chicos. Bueno, ya le preguntó, me dijo, ¿querés darle su parte? Bueno, y había sido una señora que ya tenía casi 80 años y ella le quería contar a los chicos cómo había lo que había logrado en la vida por su propósito. Ella quería ser aviadora. Bien. Y fue aviadora. Bien. Y no era la mamá porque también la mamá de una profe de una colega de Elisa Mudio, su mamá, fue la primera aviadora, creo. ¿Cómo se llama? Fue una de las primeras pilotos de avión mujeres. Y acá estoy recibiendo un mensaje de Carlos Recio que dice, yo coordiné abuelas cuentacuentos entre el 2004 y el 2007. Sí. Perla era una de mis abuelas. Claro, sí, fue una experiencia importantísima. Bueno, vuelvo a lo que, no por ponerme nostálgica, pero sí para rescatar experiencias que vale la pena repensar si volvemos a tener la posibilidad de un gobierno popular, que hay cosas que hay que repetir, hay que sostener, porque la verdad, para mí, vuelvo a decir, tiene que ver con abrir la escuela a la comunidad. Bueno, yo te voy a decir, vuelvo a insistir sobre la ventaja que tengo de conocer a la entrevistada. Clara participó de un proyecto que se llamaba Familias y Nutrición. Eso era del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando Alicia Kirchner era la ministra. Y se promovía el tema de los... Claro, porque el lema, digamos, sería que no solo los chicos iban a comer al comedor y a la familia, sino que también podían disfrutar. Bueno, ¿sabes lo que nos pasó en una de esas experiencias? En Oberá, precisamente, recuperamos una estrofa del arroz con leche, creo que era, y una señora mayor nos contó y nos cantó una estrofa que ellos conocían ahí en su zona, hermosa, ¿viste? Yo no sé dónde habrá quedado ese material, porque nosotros hacíamos informes, bueno, y elevábamos, pero fue una experiencia preciosa. Llevábamos libros, los mismos libros que, bueno, llegaban a las escuelas, llegaron al Ministerio de Desarrollo Social y nosotros trabajábamos con ese material. Y se recuperaba mucho las historias de cada persona que participaba de esa capacitación. Porque ¿cuál era la idea? Nosotros trabajábamos con un grupo que después ya volvían a trabajar en sus barrios. Ya no era que nosotros trabajábamos con toda la comunidad, sino con ese pequeño grupo. Y la verdad que era súper interesante. Y ¿puedo contar una anécdota? Y bueno, y la gente, cada uno se abría, ¿viste? Sí, creo que sí, que Pablo la sabe. La gente te contaba muchas cosas de su infancia, te imaginás el interior, así como yo dije ahora lo del piloto que nos contó Anita, eso. Y bueno, y todos teníamos que contar algo, nosotros también. Y bueno, cada uno fuimos contando. Y en un momento el médico que iba con nosotras, que de verdad no me acuerdo el nombre, dice, y yo cuento lo que yo pensé. Sí, le digo, contar. Bueno, él contó que vivía en el barrio San Miguel, acá de Posadas, y era la primer casa que tenía televisor. Entonces todos su papá era médico. Bueno, la mamá a las 5 de la tarde ponía la tele, iban todos los chicos del barrio, se hacían mate cocido y compañía. Y a él le daba vergüenza porque decía, pero lo mío es muy de clase media. Pero no, le digo, porque bueno, nosotros tenemos nuestra propia vida y nuestra propia experiencia, y la gente tiene otra, y la verdad que fue re lindo cuando lo contó. Vos sabés, Graciela, que cuando ella me contaba esa historia, yo me acordaba que en el barrio donde yo vivía, en la ciudad de Buenos Aires, cuando apareció la tele por primera vez, yo tenía 5 años, 6, y un vecino, que era el que tenía más poder adquisitivo de la familia, también íbamos a mirar la tele. Obvio. Hablando de rescatar experiencias, ¿no? Aunque parece que nos vamos del tema de la comunicación, no lo es,
porque el eje de todo esto es pensar cómo los niños y los jóvenes se van integrando desde los espacios donde se pueden integrar mejor, que son las instituciones educativas, a la vida comunitaria, y la comunidad se va integrando a la escuela. Yo rescato mucho el último tramo de la experiencia de los cursos de nuestra escuela, de las reuniones que se hacían familia, escuela y jóvenes. Claro. Iban los padres con los hijos y los profesores, y debo confesar que eran experiencias enriquecedoras, así como vos estás contando, porque, digamos, poco sabemos de nuestros alumnos en los tiempos escolares tan acotados. Y los padres muchas veces poco saben de qué pueden hacer en función de la relación con la escuela, ¿no? Van cuando lo llaman por una amonestación, van cuando lo llaman por una nota mala. Siempre siempre por lo malo. Por lo malo. Entonces eran momentos donde los padres se sentían escuchados, contaban problemas. A veces se establecían diálogos entre padres e hijos que a lo mejor en el ámbito de la casa estaban impedidos. Se daba ahí una comunicación. Y de paso nosotros también integrábamos ese universo que venía al aula con los chicos, como dice Daniel Penac. Cada chico entra a la escuela como una cebolla, ¿no? Con un montón de capas que trae consigo de su vida, de su biografía. Bueno, y vamos a hacer un alto, aunque no tanto alto. Reiteramos los teléfonos para comunicarse con nosotros: 3764-763712, 3764-763712. Y les contamos a quienes nos vienen siguiendo que el programa La Tarasca, que conducía Clara en aquella radio de la universidad, tenía como cortina musical La Marcha de la Pelota, una canción de Alejandro del Prado que vamos a escuchar ahora. Que me encanta. Una pelota va subiendo, miles y miles de pañuelos se estremecen, se preguntan por su vuelo. Una pelota alucinada picó en mi mesa y se escapó. Me dejó un vidrio roto, una tristeza, ganas de verlo al negro y de cantar. ¡Pa' acá, pa' allá! Nunca parará. ¡Pa' acá, pa' allá! Nunca, nunca. Una pelota va subiendo, miles y miles de pañuelos se estremecen, se preguntan por su vuelo. Una pelota sube y sube desde mi casa hasta los sueños. Vuela blanca total pero en celo, buscando ver de amigo un arco nuevo. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, nunca, nunca. Una pelota apasionada, rotos a estrenar, pero Argentina rodando para siempre por mi canto. Se dejará besar, se dejará besar, se dejará besar, seguir andando. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, la señora nunca, pero nunca. Bueno,
y ya nos estábamos comentando cómo se nos va yendo el tiempo, por favor. Y mientras pasábamos la canción también nos enteramos de que Amanda, otra hija de Mariquita, había tenido un programa. Amanda, que además con Carlos Recio hace el programa los días martes. Ya no de niña. Los miércoles. Sí. Parece que fue su inicio en este programa de Canal 12. ¿Cómo se llamaba? Rayuela. Y también después comentábamos que, bueno, las incursiones en los medios. No sé si yo estoy alejada, pero hago la pregunta. ¿Hoy se está achicando ese espacio? ¿Hay menos espacio donde los chicos y las chicas, aparte del streaming, ¿no? Pero digo, los medios convencionales, ¿hay programas de radio en este momento de niños o adolescentes? La verdad que acá no digo que no existe. Sinceramente, la verdad, no sé si algún oyente o oyenta sepa de eso, nos manda un mensajito al 3764-763712 y nos cuenta la historia esa. Claro, porque hace unos años yo me acuerdo en el ET17 creo que había un programa, pero sinceramente no sé, pero hay otros lugares donde los chicos, por ejemplo, voy a decirlo porque yo participo en la murga de la estación y los chicos, ahora hay casi 20 chicos. Bueno, es encantador, maravilloso. Pero quiero decirte que hay lugares donde los chicos hacen algunas actividades que menos formales. Sí, ahora quiero decir esto, Clarita. La murga, que me encanta, y ese día que fuimos, las veces que fui, ver la comunidad desde el más abuelo, vamos a decirlo otra vez. Sí, hay varios. Los más pequeños, como los vegetarios, y los niños participando, es algo maravilloso. Por ejemplo, se me ocurre un programa de radio donde los chicos que son protagonistas o autores de la murga cuenten su experiencia. ¿Qué es el teatro comunitario? ¿Cómo lo viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo aprenden? Bueno, vos sabés, Graciela, que los chicos, ahí la murga tiene como un soporte audiovisual, por decirlo así, que graban videos y todo y los ponen en la página de Instagram hablando de la murga, de lo que hacen, y a veces lo hacen los chicos y cuentan, bueno. Y nuestro hijo, hablando de la familia, nuestro hijo más chico, Gabriel, también hay un video institucional donde él, a los que tenía 8 o 9, 10 años, contaba que él hacía teatro de vecinos para vecinos. Qué hermoso. Y explicaba. Me parece fantástico. ¿Cómo seguimos, Pablo? Seguimos con nuestra sección de educadores latinoamericanos, que hoy, la verdad, se europeizaron. Se europeizaron. Sí, porque nos interesó, nos pusimos a hablar y Graciela decía, yo quiero que pasemos algún día la historia de María Montessori, ¿no? Y sí. María Montessori, bueno, contá. Y debo decir que además de que me gusta mucho, me encanta su trayectoria, su aporte, también tuvo una gran influencia en la educación argentina. O sea, no es latinoamericana, pero vino a la Argentina, se gestó una fundación que llevó adelante sus principios, su método, su enseñanza, y la verdad que fue una mujer extraordinaria, sobre todo pensando que nació en 1870, murió en 1952. Estamos hablando de una época donde la mujer no tenía un lugar todavía definido en el mundo de la ciencia, ni del conocimiento, ni de salvo en la educación común. Pero, por ejemplo, María Montessori, que nació en ese tiempo, en 1872, en Italia, fue la primera mujer en Italia que practicó la medicina. Y en esa práctica tuvo contacto con los niños discapacitados. En cierto modo, una precursora también. Pensemos que nosotros... una especie de precursora de la educación especial. De hecho, exactamente. Bueno, Clara es egresada de educación especial y yo fui docente durante muchos años en la carrera, y se toma cuando se hace un poco la historia de la educación especial, entra Montessori con su método activo, con el tema de incorporar niños y niñas con discapacidad a las escuelas, de épocas en las cuales a los sujetos con discapacidad a veces se los aislaba, se los sacaba de... Pero justamente con esto que comentamos al principio de los reclamos de las familias con niños con discapacidad, uno mismo puede mirar un poco para atrás, no tan lejano,
que eso fue un proceso que se fue viendo y visibilizando, pero antes el niño discapacitado era ocultado inclusive en la familia. Bueno, María Montessori vio a los niños con problemas de discapacidad o con alguna discapacidad un potencial, siempre ella tuvo esta idea del potencial y tuvo que trabajar con un grupo de niños al que los preparó para un examen de ingreso a un colegio común, y ese examen fue aprobado por los niños discapacitados dentro de las normas que tienen los niños, digamos, que no tienen problemas. Entonces ella, a partir de eso, es que comienza a ahondar en una idea que la enseñanza escolar común tiene que estar basada en la ciencia, que tiene que tener fundamento científico, que no puede ser una enseñanza casual, espontaneísta, sino que tiene que seguir cierta regla, cierto método, cierto orden. Y ese orden en la enseñanza también iba acompañado de otro aspecto que es contextual, el orden del ámbito, del lugar. Es decir, que iba desde los colores, los muebles, la ubicación de las cosas, el orden, la armonía. Bueno, después de ahí viene que yo me acuerdo cuando incluso era, bueno, no sí, era chico yo, pero que se iba a la escuela, al jardín y estaba el rincón de la lectura, el rincón de la pintura, el rincón de la música. Sí. Bueno, toda esa actividad de ella se traslada a la escuela común, digamos, la enseñanza común, y sienta las bases de un nuevo método de enseñanza, ¿no? Que revoluciona verdaderamente la enseñanza. Creo que en algún punto también algunos se quedaron con las formas, ¿no? O sea, acomodar el ambiente, pero no el proceso. Claro. Que eso también es un déficit. Y por ahí usaban el rincón para mandar en penitencia a los chicos. Hasta el rincón de la música. Pero es muy interesante, para lo cual vamos a escuchar algo de María Montessori, que nos cuenta un poco de su método. El método Montessori es un método educativo que tiene su origen en la educadora y médico italiana María Montessori. Y es que este método de aprendizaje se caracteriza por desarrollar en el niño la independencia y la libertad con límites, respetando la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño. Partimos de la base de que los niños tienen un deseo innato de aprender, así que con el método Montessori se le da la oportunidad de hacerlo de una forma que se ajuste a sus capacidades, fortalezas y estilo de aprendizaje. Y esto vale tanto para el juguete o la actividad que esté haciendo como para la vida en general. Y una frase que me ha encantado mientras lo aprendía todo sobre el método Montessori ha sido la siguiente: es agotador adoptar una posición de superioridad frente a los niños, sin embargo es inspirador y renovador conectar con ellos. El libro que estoy leyendo es Educar en la felicidad, de Marta Prada, lo dejo en la descripción por si os interesa, y con esta frase tan bonita nos ayuda a darnos cuenta de que el método Montessori tiene como base la felicidad y el amor por los niños. Sumamente interesante, ¿no? Muy interesante. Acá, el tema, por ejemplo, quería leer lo que ella expresó. Dice: si verdaderamente consideramos que la educación es el desarrollo de las posibilidades latentes, esto que dice el audio que escuchamos, el niño quiere aprender, puede aprender, en vez de usar la palabra educación deberíamos adoptar otra, que es cultivar. El educador debe cultivar las potencialidades existentes en el niño para que pueda desarrollarlas y expandirlas. Es esencial aprovechar ese periodo altamente sensible en la vida del ser humano si se quiere mejorar a la humanidad. Relaciono todo, porque todo tiene que ver con todo. Esto que hablamos de las experiencias de los niños, de los jóvenes en estas situaciones de medios de comunicación o producción de material para comunicación, creo que María Montessori estaría de acuerdo. y les voy a decir algo, la señorita Olga, que tiene que ver con todo y que tiene que ver con la música, y vamos a escuchar ahora un tema musical de un grupo que se llama Canciones para no dormir la siesta. Es un grupo uruguayo, y yo les pido que a los oyentes que presten atención al contenido de esta canción, más allá de que la forma musical es muy bonita también. Se llama El País de las Maravillas. Esa había sido la primera. Verás que pronto llegará el día que tú
querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte con un dragón. Verás mover sus 7 cabezas con 7 cuellos corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas de ese encanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Te encontrarán detrás de los escritorios, gigantes lobos feroces, queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enrocado, que es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Las cosas de 7 leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. De este país nacido de fantasía, serás partiendo algún día como un pedazo de pan. Que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enrocado, es tan real como el amigo que está. Bueno, y mientras bajamos el volumen nos queremos despedir hasta el próximo programa. Muchas gracias a Clara. Bueno, gracias por la invitación. Y de paso yo voy a pasar un chivo, que es que a partir del próximo lunes, a las 18 horas también, voy a empezar con un programa que se llama Conseguiste un trabajo más honesto, tomando aquella frase de Papo cuando le dijeron que había un DJ que pasaba música y el DJ decía... yo toco música, y Papo, que era inefable, le dijo, vos conseguiste un trabajo en eso. Bueno, el programa del lunes que viene, yo voy a hacer el deshonesto trabajo de pasar música. Bueno, y nos despedimos, nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 18 por este mismo canal. Gracias Laura, gracias Clara. Bueno, chao.